Cambia tu perspectiva, cambia tu visión, cambia tu vida. Recuerdo el instante en que comprendí que nada debía cambiar fuera de mí para que mi mundo se transformara, sino que lo único que necesitaba modificar era mi visión interior. Durante años pensé que la vida era un reflejo incontrolable de fuerzas externas, que dependía de personas, de circunstancias, de situaciones que parecían escaparse de mis manos. Sin embargo, un día me detuve en silencio y me atreví a mirar hacia adentro. Descubrí que la raíz de todo lo que experimentaba estaba en la forma en que me veía a mí mismo, en la manera en que interpretaba cada detalle de mi existencia. En ese momento entendí que la perspectiva no era un simple matiz de pensamiento, sino la puerta que me abría a una realidad completamente diferente. Cambiar la visión que sostenía en mi interior fue como girar un espejo que hasta entonces me devolvía la imagen de mis dudas y miedos, y de pronto comenzó a mostrarme aquello que yo elegía creer. Al principio me costó aceptar que mi vida no dependía de aquello que sucedía fuera de mí. Durante años había aprendido a culpar las circunstancias, a esperar que los demás actuaran de cierto modo para que yo pudiera sentir paz, alegría o plenitud. Era como si hubiese entregado las llaves de mi mundo a lo externo, esperando siempre que algo cambiara allá afuera para entonces, y solo entonces, sentirme distinto por dentro. Pero esa forma de vivir me mantenía atado a un círculo interminable de frustraciones. Me preguntaba, ¿por qué si deseo tanto algo no llega? ¿Por qué si quiero con todo mi corazón una nueva vida, ella se me escapa como arena entre las manos? Fue entonces cuando comprendí que no era el deseo en sí lo que importaba, sino la perspectiva desde la cual observaba mi vida. Y esa perspectiva estaba teñida de carencia, de espera, de distancia entre lo que yo era y lo que anhelaba. Cuando me atreví a cambiar la visión, lo que descubrí fue algo tan profundo que aún hoy me conmueve al recordarlo. No necesito esperar a que nada ni nadie se mueva fuera de mí, porque todo movimiento comienza en la conciencia. La perspectiva que sostengo es el origen, la semilla de cada experiencia futura. Si me veo débil, el mundo reflejará debilidad. Si me veo rechazado, el mundo multiplicará rechazos. Pero si me atrevo a verme amado, abundante, pleno, entonces la vida no tiene más opción que responder en la misma frecuencia. Porque lo externo es siempre un eco de lo interno, y ese eco no puede regresar distinto al sonido que lo originó. En el silencio de mi habitación, cuando todo parecía repetirse como un ciclo sin fin, descubrí el poder de una simple elección: asumir una visión distinta. No fue una batalla contra las circunstancias, no fue un esfuerzo titánico para cambiar personas o forzar resultados. Fue un cambio suave, íntimo, casi invisible, que sin embargo lo transformó todo. Cambiar la perspectiva fue soltar la pesada carga de la lucha y reemplazarla por la certeza de que yo era la fuente. Cada pensamiento que me atrevía a sostener con convicción, cada imagen que permitía en mi interior, se convertía en la base de mi mundo. En ese instante comprendí que cambiar la perspectiva no es un lujo ni una técnica más. Es la raíz de todo cambio verdadero.
Recuerdo con claridad el momento en que comprendí que lo que llamaba problemas no eran más que espejos de mi propia visión interior. Hasta entonces, mi mente insistía en mostrarme que los obstáculos estaban fuera, en la falta de recursos, en las decisiones de otros, en el pasado que me perseguía. Todo parecía apuntar hacia un enemigo externo, una fuerza contraria que se interponía entre mí y la vida que quería experimentar. Sin embargo, algo en lo más íntimo de mi ser comenzó a susurrar con fuerza. ¿Y si lo que veo no es la causa, sino el reflejo? Esa pregunta me estremeció porque me obligó a enfrentar la posibilidad de que había sido yo mismo quien, con mi manera de verme y de pensar, había sostenido aquellas cadenas invisibles que llamaba destino. Al asumir esa idea, sentí miedo al principio, porque aceptar que la raíz estaba en mi interior significaba que ya no podía refugiarme en excusas ni esperar que alguien más resolviera mi camino. Pero poco a poco, ese temor se transformó en una libertad que jamás había experimentado. Si todo lo que enfrento refleja lo que asumo, entonces el poder no está lejos ni en manos ajenas. Está aquí, ahora, en mi perspectiva. Y esa verdad, aunque sencilla, es la que me permitió transformar una vida entera. Comprendí que no tenía que luchar con las sombras del mundo, solo tenía que encender la luz dentro de mí, y el exterior respondería inevitablemente. Fue como si un velo se rasgara frente a mis ojos. La misma situación que antes me parecía un muro impenetrable comenzó a verse como una oportunidad de reafirmar mi nueva visión. La escasez que tanto me preocupaba dejó de ser un castigo y se convirtió en una invitación a verme abundante desde adentro. La soledad que me pesaba en el alma dejó de ser un vacío y se volvió un espacio para reconocerme completo. Cada circunstancia externa perdió su peso de condena y se convirtió en un recordatorio de mi poder para elegir otra perspectiva. Ya no era un esclavo del escenario, ahora era el creador que podía decidir qué obra se representaría en él. En ese momento supe que cambiar la perspectiva no era simplemente pensar positivo, como muchas veces se enseña de manera superficial. No se trataba de adornar mis miedos con palabras bonitas, sino de atreverme a habitar una nueva identidad en silencio, con convicción. Era caminar como quien ya posee aquello que antes solo deseaba. Era ver el mundo con los ojos de alguien que ya vive en la plenitud que anhelaba. Y cuando lo hice, algo extraordinario comenzó a suceder. La vida respondió con una precisión casi imposible de explicar. Personas, oportunidades, puertas que antes parecían cerradas, comenzaron a alinearse con mi nueva visión. Y entendí, sin duda alguna, que el universo no me entrega lo que quiero, sino lo que soy capaz de asumir como verdadero en mi interior. Hubo un instante en que me descubrí frente al espejo, observando un rostro cansado que parecía arrastrar consigo todas las batallas perdidas. Y mientras lo miraba, comprendí que aquello que veía no era solo mi reflejo físico, sino el testimonio de mis pensamientos más íntimos. La fatiga no provenía del esfuerzo externo, sino de las imágenes interiores que había sostenido durante tanto tiempo. La idea de no ser suficiente, la convicción de que debía luchar contra el mundo para obtener lo que deseaba, la creencia de que mi destino estaba condicionado por circunstancias inamovibles. Todo ello se había impreso en mis gestos, en mi postura, en la manera en que me percibía. En ese instante entendí que el espejo no me mostraba la verdad de lo que yo era, sino el eco de lo que había elegido asumir en silencio durante años.
Me detuve y cerré los ojos, y en ese gesto de quietud nació un descubrimiento aún más grande. Si hasta ahora había reflejado mis pensamientos limitantes en cada aspecto de mi vida, entonces también podía elegir otra imagen, otro estado, otra visión de mí mismo. No tenía que esperar a que el mundo cambiara para sentirme nuevo, podía decidirlo en ese mismo momento, en la intimidad de mi conciencia. Y allí, en ese espacio donde nadie más podía entrar, comencé a ensayar una nueva identidad. Me vi próspero, pleno, amado, libre de cargas. No fue un simple deseo, fue una experiencia real, tan vívida como lo que tocaba con mis manos. Era yo habitando otra versión de mí mismo, no en un futuro lejano, sino en el presente inmediato. Y al sostener esa imagen con convicción, sentí como algo dentro de mí se reordenaba por completo. Fue como si hubiese encendido una lámpara en una habitación oscura. Todo seguía en el mismo lugar, pero lo veía distinto, iluminado, transformado por la nueva perspectiva. El cansancio comenzó a desvanecerse, no porque mi cuerpo hubiese cambiado en ese instante, sino porque ya no cargaba con la sombra de pensamientos que me habían desgastado por años. La confianza comenzó a brotar de un manantial profundo, silencioso, que siempre había estado allí, esperando que yo lo reconociera. Y al salir nuevamente al mundo, me sorprendió cómo las personas comenzaron a responder a esa transformación interior. Unos días antes apenas me dirigían la palabra y ahora me miraban de otra forma, como si percibieran esa certeza que yo había empezado a cultivar en silencio. Fue entonces cuando comprendí una verdad que hasta ese día había pasado desapercibida. El mundo no me responde a través de lo que pido con palabras, sino a través de lo que sostengo como real en mi interior. Mis súplicas, mis quejas, mis luchas habían sido ignoradas porque estaban cargadas de duda y desesperación. Pero cuando asumí, en silencio, con firmeza, que ya era aquello que tanto anhelaba, todo comenzó a ceder ante esa convicción. El universo no hace distinciones, no evalúa si lo merezco o no, simplemente refleja con precisión el estado que decido encarnar. Y esa revelación fue como liberarme de cadenas invisibles. Entendí que siempre había tenido el poder, que nunca estuvo fuera de mí, que lo único que debía cambiar era mi perspectiva. Porque al hacerlo, inevitablemente cambiaba toda mi vida. Recuerdo claramente cómo todo comenzó a adquirir otro matiz el día que decidí observar mi vida desde un lugar distinto. Durante años había visto cada obstáculo como un enemigo, cada dificultad como una señal de derrota, y cada retraso como una confirmación de que quizás lo que deseaba no estaba destinado para mí. Vivía bajo la convicción de que el mundo estaba en mi contra, de que había fuerzas externas que se confabulaban para impedirme alcanzar aquello que anhelaba. Y mientras sostenía esa perspectiva, todo lo que ocurría en mi vida parecía confirmarla. Puertas cerradas, promesas incumplidas, oportunidades que se desvanecían justo cuando estaban a punto de materializarse. Era como si mi visión pesimista atrajera más y más pruebas para validarse a sí misma. Sin embargo, el día en que me atreví a soltar esa mirada derrotista y a preguntarme, ¿y si todo esto que ocurre no es un castigo, sino un reflejo de lo que he estado pensando de mí mismo? Algo comenzó a girar dentro de mí. Descubrí que la vida no me hablaba en contra, sino que me mostraba con absoluta fidelidad el estado en el que me encontraba. Cada rechazo era el espejo de mi propio sentimiento de indignidad. Cada pérdida era el eco de mi temor constante a perder.
Cada demora era la confirmación de mi convicción de que nada llegaba a tiempo para mí. Y cuando logré ver esto, sentí primero una mezcla de dolor y liberación. Dolor por haber alimentado durante tanto tiempo un mundo de escasez con mis propias creencias, pero liberación al darme cuenta de que si el mundo respondía a mi visión, entonces podía cambiarlo transformando esa visión desde adentro. Fue allí cuando decidí probar algo sencillo, casi infantil. Cada mañana, antes de abrir los ojos por completo, me decía en silencio que todo lo que se presentara ante mí sería una oportunidad disfrazada, que incluso aquello que antes había catalogado como problemas ahora sería la confirmación de que mi vida se estaba alineando con un bien mayor. Al principio, confieso que parecía un juego sin importancia, porque las circunstancias externas seguían pareciendo iguales, pero lo sorprendente ocurrió en el modo en que yo las recibía. Una demora en el trabajo que antes me habría colmado de ansiedad comenzó a sentirse como un respiro inesperado que podía aprovechar para detenerme y observar. Una discusión que antes me habría desgastado empezó a verse como un espejo que me mostraba los lugares donde yo aún necesitaba reconciliarme conmigo mismo. Y lo más impactante fue notar que al no reaccionar con la misma energía de antes, las situaciones también comenzaron a suavizarse. Lo comprendí como un cambio invisible pero poderoso. No había transformado aún mi mundo externo, pero al cambiar mi visión interior, ese mundo ya no tenía el mismo poder sobre mí. Era como si estuviera contemplando la misma obra de teatro, pero desde otro asiento, con otra luz, con otra comprensión. Y lo que antes parecía una tragedia inevitable comenzó a revelarse como un proceso de aprendizaje, una preparación, un llamado a encarnar con más firmeza lo que yo había decidido ser. Desde esa nueva perspectiva, incluso las pruebas dejaron de intimidarme, porque las veía como indicadores de que mi antiguo estado aún quería aferrarse, pero yo ya no estaba dispuesto a sostenerlo. Me encontraba ahora en un lugar distinto, uno en el que la vida dejaba de ser un enemigo para convertirse en un colaborador fiel que respondía, sin error alguno, a la visión que yo me atreviera a sostener de mí mismo. Y entonces descubrí un secreto que cambió todo. No necesito esperar a que el mundo cambie para sentirme pleno. Al contrario, al sentirme pleno primero, el mundo no tiene más opción que reflejarlo. Comprendí que la vida es como un lienzo que no puede pintar por sí mismo. Espera siempre que yo elija los colores, las formas, los trazos. Si sostengo un estado de duda, me devuelve escenas de duda. Si abrazo un estado de confianza, me muestra caminos donde antes solo había muros. Todo depende de esa primera chispa interna, de esa perspectiva silenciosa que nadie más puede ver, pero que gobierna todos mis actos, todas mis respuestas y finalmente todas mis experiencias. Ese día entendí que cambiar mi vida no era cuestión de fuerza ni de lucha, sino de asumir con firmeza la visión de lo que ya soy en esencia. Cuando comprendí que la vida no estaba en mi contra, sino que era un espejo fiel de lo que sostenía dentro de mí, descubrí que lo más importante no era luchar contra las circunstancias, sino decidir desde qué lugar iba a verlas. Durante años había creído que si cambiaba mi entorno, si me mudaba de ciudad, si cambiaba de empleo, si me rodeaba de personas distintas, entonces finalmente podría experimentar una vida diferente.
Pero esa ilusión se derrumbó cuando entendí que el cambio debía comenzar en lo invisible, en aquello que nadie más podía ver, pero que, de manera inevitable, se reflejaba en todo lo visible. Y fue en ese momento cuando la pregunta se hizo más clara. ¿Desde qué perspectiva estoy observando la vida? ¿Desde el miedo o desde la confianza? ¿Desde la carencia o desde la abundancia? ¿Desde el rechazo o desde el amor? Al darme cuenta de esto, comencé a experimentar con algo muy sencillo: tomar cada situación de mi día y mirarla como si ya estuviera trabajando a mi favor. Recuerdo, por ejemplo, una vez que recibí una noticia que antes me habría llenado de angustia. Un proyecto que esperaba con ansias había sido retrasado, y mi reacción habitual habría sido caer en la frustración, sentir que todo se derrumbaba y que el esfuerzo no valía la pena. Pero ese día decidí verlo con nuevos ojos. Me repetí a mí mismo: si esto ocurre, es porque hay un orden mayor que me está beneficiando, aunque aún no lo entienda. Y en lugar de agitarme, respiré profundo y continué confiando. Lo curioso fue que semanas después, ese retraso trajo consigo una mejora inesperada. Lo que en un principio parecía una pérdida, resultó ser la preparación perfecta para una oportunidad aún más grande. Una que no habría estado disponible si todo hubiera sucedido en el tiempo que yo creía correcto. Ese fue el inicio de una serie de experiencias en las que pude comprobar cómo la visión lo es todo. Cuando alguien me trataba con indiferencia, antes lo vivía como una herida personal, como una confirmación de que no era suficiente. Pero ahora lo veía como una señal de que debía reforzar la imagen que tenía de mí mismo, y al hacerlo notaba que la relación se transformaba sin que yo tuviera que forzar nada. Cuando los recursos parecían escasos, en lugar de repetirme que no tenía lo suficiente, cerraba los ojos y me veía a mí mismo disfrutando de lo que deseaba, en calma, en paz, con gratitud anticipada. Y poco a poco, sin saber cómo, aparecían oportunidades, puertas abiertas, personas que antes no había visto. Era como si el mundo esperara que yo cambiara el lente con el que lo observaba para entonces mostrarme todo lo que siempre había estado disponible. Lo que descubrí fue que la vida no se resiste a darme lo que deseo, simplemente refleja con perfección el estado en el que decido permanecer. Cuando camino con la perspectiva de que todo está en contra, cada cosa parece confirmar ese guión. Pero cuando me atrevo a asumir la visión de que ya soy lo que anhelo, de que todo coopera conmigo, entonces los hilos invisibles comienzan a moverse en mi favor. No porque el mundo cambie por sí mismo, sino porque yo cambio la manera de verlo, y en esa nueva mirada, la realidad externa se reordena para armonizar con mi nueva percepción. En ese proceso comprendí algo aún más poderoso. No se trata de engañarme ni de convencerme con palabras vacías, sino de sentir de verdad que la vida está trabajando conmigo. Ese sentimiento es el que transforma mi perspectiva en un estado sostenido, y ese estado es lo que termina imprimiéndose en cada detalle de la experiencia. Así descubrí que cada vez que cambiaba la manera de ver un problema, el problema dejaba de serlo.
se convertía en un peldaño, en una oportunidad, en una señal de avance. Y lo más impresionante es que ya no dependía de lo que otros hicieran o dejaran de hacer, porque mi poder estaba en mi interior, en la visión que me atreviera a sostener de mí mismo y de mi vida. Lo más sorprendente de cambiar mi perspectiva fue descubrir que no solo mi mundo externo se transformaba, sino que las personas a mi alrededor parecían reaccionar de manera distinta, como si ellas también hubieran cambiado conmigo. Al principio pensé que se trataba de una coincidencia, que quizás se trataba simplemente de momentos afortunados o de casualidades. Pero con el tiempo comprendí que no era el mundo externo el que se ajustaba por sí mismo. Era mi visión de él lo que lo reorganizaba. Era como si todos aquellos que antes parecían indiferentes o incluso hostiles, de repente comenzaran a mostrar una faceta distinta, más amable, más cercana, más cooperativa. Y no porque ellos hubieran decidido cambiar, sino porque yo ya no los veía como obstáculos ni como amenazas, sino como aliados en un camino mayor que me conducía hacia lo que ya había asumido en mi interior. Recuerdo que hubo una temporada en la que tenía una relación particularmente difícil con una persona cercana. Cada conversación parecía una batalla, cada encuentro era un terreno donde el orgullo y las palabras hirientes se interponían entre nosotros. Durante mucho tiempo creí que esa persona debía cambiar para que la relación pudiera mejorar. Pero un día comprendí que nada externo podía transformarse hasta que yo cambiara mi propia visión. Entonces hice algo distinto. Cerré los ojos y comencé a verme a mí mismo en armonía con esa persona, imaginando conversaciones en calma, risas compartidas, momentos de paz. Y aunque al inicio parecía absurdo, algo dentro de mí se llenaba de una serenidad nueva cada vez que sostenía esa visión. No tardó mucho en manifestarse. Aquella persona que antes era tan difícil de tratar comenzó a suavizar su tono, a mostrarse más abierta, más receptiva. Lo que durante años había parecido imposible ocurrió sin esfuerzo ni discusiones interminables, simplemente porque mi perspectiva había cambiado. Esa experiencia me mostró con claridad que la vida no depende de la lucha ni del convencimiento externo, sino de la manera en que me atrevo a definir lo que soy y lo que deseo ver. Si decido verme como alguien rechazado, viviré rechazo en 1000 formas distintas. Si decido verme como alguien bendecido, entonces cada situación, incluso aquellas que antes consideraba negativas, comenzarán a mostrarme señales de bendición. Es como si la vida dijera: yo solo te muestro lo que eres en tu interior. Y lo maravilloso es que no necesito esperar a que nada fuera cambie para sentirlo, porque el cambio comienza en mi interior en el instante en que elijo sostener una visión nueva. Lo mismo ocurre con las oportunidades. Durante años me repetía que no tenía suerte, que a otros siempre les iba mejor, que yo debía conformarme con lo poco que tenía. Y, como era de esperarse, esa visión era la que se manifestaba constantemente en mi vida. Pero cuando decidí cambiar mi perspectiva y verme a mí mismo como alguien al que las puertas se le abrían, algo extraño sucedió. Comenzaron a aparecer personas que me hablaban de proyectos, propuestas que nunca había considerado, amistades que parecían traer consigo nuevas posibilidades. El mundo externo no hizo otra cosa que reflejar mi nueva postura interna. Yo había cambiado mi visión de mí mismo y la vida simplemente respondió. Lo más extraordinario de este proceso es que comprendí que todos estamos conectados de una manera más profunda de lo que creemos.
Cada vez que yo cambiaba mi perspectiva, no solo transformaba mi experiencia personal, sino que también influía en la manera en que otros se relacionaban conmigo. Era como si, al cambiar mi visión, automáticamente cambiara también la historia que compartía con los demás. Y ahí entendí que no estaba limitado a modificar solo mi pequeña realidad individual, sino que podía irradiar esa nueva perspectiva hacia todo mi entorno, expandiendo mi transformación a través de la manera en que decidía verme y ver a los demás. Al final, descubrí que lo que parecía imposible se encontraba siempre a un solo cambio de perspectiva. Lo que antes me dolía dejó de dolerme cuando lo miré con otros ojos. Lo que antes parecía un fracaso se convirtió en un inicio cuando me atreví a interpretarlo desde la confianza en lugar de la desesperación. Y lo que antes veía como enemigos, ahora lo veía como maestros o como reflejos de lo que aún debía sanar en mi interior. Cambiar la visión no solo era un ejercicio mental, era un renacimiento completo, un volver a nacer en el instante en que elegía ver con ojos nuevos. Cuando decidí observar con detenimiento lo que llamamos realidad, me di cuenta de que en verdad no era tan rígida ni tan inamovible como siempre había creído. Me habían enseñado desde niño que el mundo externo era un hecho, una pared contra la cual solo podía chocar, resignándome a lo que ya estaba dado. Sin embargo, al experimentar el poder de cambiar mi visión, comprendí que esa supuesta solidez era en realidad maleable, como arcilla en mis manos, esperando que yo eligiera con qué forma darle vida. Lo externo no era una muralla, era un espejo, y ese espejo reflejaba siempre mi estado interno. Lo curioso es que ese reflejo no lo veía de inmediato, sino en la medida en que mantenía con constancia la nueva perspectiva dentro de mí. Era como sembrar una semilla y confiar en que, aun cuando la tierra parecía vacía, el brote ya estaba creciendo en silencio. Y fue precisamente en esos momentos de espera donde más entendí la importancia de la fe. Porque cuando cambiamos nuestra visión, el mundo externo no siempre se modifica al instante. En ocasiones parece aferrarse a lo viejo, a lo que ya no somos. Pero si permanecemos firmes en lo nuevo, si sostenemos la perspectiva de que ya hemos sido transformados, la realidad no puede resistirse. El mundo tarde o temprano se inclina ante la nueva imagen que hemos elegido, porque no es independiente de nosotros, está íntimamente ligado a lo que somos en nuestro interior. Cuando comprendí esto, dejé de luchar con la apariencia externa, porque entendí que esas apariencias eran sombras pasajeras de un estado interior que ya estaba muriendo. Y si yo había cambiado dentro, no había nada que temer. El exterior tarde o temprano cedería y se ajustaría. Recuerdo con claridad un ejemplo que me marcó profundamente. Durante un tiempo, los problemas financieros parecían perseguirme como una sombra interminable. No importaba lo que hiciera, siempre faltaba, siempre había un gasto inesperado, siempre un obstáculo más. Y mientras más me desesperaba, más se repetía ese mismo patrón como un ciclo imposible de romper. Un día decidí hacer algo radical. Dejar de verme como alguien carente y comenzar a verme como alguien provisto, sostenido, abundante. No sabía cómo ocurriría, pero sí sabía que mi mundo interno tenía que cambiar. Empecé a imaginarme a mí mismo en calma, pagando mis cuentas con facilidad, agradeciendo por tener siempre lo suficiente y más.
Al inicio, la realidad parecía burlarse de mí, presentándome las mismas dificultades de siempre. Pero esta vez no caí en la trampa, me mantuve fiel a mi visión. Y como si una muralla se hubiera derrumbado, de pronto comenzaron a llegar soluciones inesperadas. Un trabajo adicional, un pago que había creído perdido, oportunidades que jamás hubiera considerado. El ciclo se rompió porque yo ya no me sostenía en la vieja perspectiva de la carencia, sino en la visión de la abundancia. Ahí comprendí que lo que llamamos realidad no es otra cosa que un estado asumido por nuestra mente y sostenido hasta hacerse visible. Cambiar la perspectiva no significa negar lo que ocurre afuera, sino elegir qué interpretación darle y con ello decidir qué semilla sembrar para el mañana. Porque el exterior que veo hoy no es más que el resultado de la visión que tuve ayer. Y si quiero un mañana distinto, debo atreverme a vivir hoy con los ojos puestos en la nueva visión, aunque nada afuera me dé aún señales de cambio. Eso es fe, sostener la verdad interior aunque los sentidos digan lo contrario. Lo maravilloso de todo esto es que descubrí que no estaba atrapado en una cárcel de hechos inamovibles. Al contrario, cada hecho era moldeable, cada situación era flexible, cada aparente limitación era un escenario dispuesto a transformarse si yo me atrevía a cambiar mi visión. Comprendí que lo que muchos llaman destino no es otra cosa que la repetición de perspectivas nunca cuestionadas, y que lo que otros llaman milagro no es más que el instante en que alguien se atrevió a cambiar su visión con tanta convicción que el mundo no tuvo más remedio que ajustarse a su nueva perspectiva. Cuando dejé de ver la realidad como una fuerza externa y empecé a verla como un reflejo interno, dejé también de sentirme víctima de las circunstancias. Entendí que no estaba a merced de la suerte, ni de las decisiones de otros, ni de un azar caprichoso. Mi vida dependía únicamente de la visión que sostenía en mi interior. Y al comprender esto, me sentí más libre de lo que jamás me había sentido. Porque aunque lo externo pareciera caótico, dentro de mí ya había una certeza. Si yo cambiaba mi visión, tarde o temprano, la vida se encargaría de mostrarme el reflejo de ese cambio. Y al llegar al final de esta revelación, quiero que comprendas con absoluta claridad que no hay mayor poder al alcance del ser humano que el de cambiar la propia visión interior. No importa lo que hasta ahora hayas vivido, no importa cuántas veces hayas tropezado, ni cuántas pruebas hayas enfrentado, ni cuánto dolor se haya quedado grabado en tu memoria. Porque nada de eso es definitivo, nada de eso es un destino irrevocable. Todo es tan solo el eco de una perspectiva antigua que alguna vez sostuviste, una visión que elegiste mantener y que hoy ya no te sirve. Y si decides en este mismo instante soltarla, el mundo entero empezará a ceder ante tu nuevo estado, porque la vida nunca resiste a quien ha elegido de verdad transformarse. Cambia tu perspectiva y verás cómo cambia tu destino. Deja de mirar el obstáculo como un enemigo y míralo como una señal que te invita a elegir otra visión. Deja de ver la carencia como tu identidad y empieza a verte como abundancia que fluye sin esfuerzo.
Deja de pensar que eres víctima de lo que ocurre y empieza a reconocerte como creador consciente de lo que vendrá. Esa es la diferencia entre arrastrar cadenas invisibles o caminar con la libertad de quien sabe que todo lo que contempla dentro de sí, tarde o temprano, será carne y hueso en el mundo que habita. No necesitas forzar nada, porque la vida no responde al esfuerzo desesperado, sino a la certeza silenciosa. No necesitas manipular circunstancias ni rogar a otros que cambien. Solo debes atreverte a cambiar tú, en lo secreto de tu imaginación, en lo íntimo de tu corazón. Porque el universo no te da lo que dices querer, te da lo que asumes ser. Y si tu perspectiva cambia, tu ser cambia. Si tu ser cambia, tu mundo cambia. Así de inevitable, así de simple, así de perfecto. Y cuando veas el cambio manifestarse ante tus ojos, no lo veas como un milagro ajeno, sino como la prueba viva de que siempre tuviste el poder en ti. Todo lo que te rodea es tan solo un espejo de tu visión interior. Si lo que ves no te gusta, no luches contra el espejo, cambia tu mirada. Si lo que recibes no te satisface, no intentes modificar las obras, modifica la fuente, que eres tú mismo. Y verás con el tiempo que tu vida entera se convertirá en una obra maestra creada por la visión que tú elegiste sostener. Así comprenderás que no hay límite para ti, que cada día es un lienzo nuevo en el cual proyectar la imagen que deseas contemplar. Y cuando esa certeza se encienda en ti, caminarás con confianza, sabiendo que incluso en medio de la tormenta, tu visión ya contiene la calma. Sabrás que incluso en la oscuridad, tu perspectiva ya encierra la luz. Porque cuando cambias tu visión, la vida entera se transforma para alinearse contigo. Y entonces descubrirás la verdad más liberadora. Cambiar tu perspectiva no solo cambia tu vida, cambia tu mundo entero.